Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bueno, uno de los temas obviamente fue título y es título de todos los diarios y todos los portales, es la decisión ayer del ministro de Economía de levantar el piso de ganancias a 1.770.000 pesos. Y prometer, estos son 15 salarios mínimos, y prometer que en el presupuesto 2024 va a estar esto como 15 salarios mínimos, ¿sí? Para que se vaya actualizando siempre con respecto a 15 salarios, y déficit cero, que también te voy a preguntar de eso. ¿Cuánto deja de recaudar el Estado con esta medida? Con esta medida para el año que viene, para anual, el esfuerzo fiscal que va a hacer el Estado es de un billón de pesos. Equivale a 0,6, 0,62 puntos del PIB. Ahora, hay que analizarlo en un contexto esto, en el sentido de que todo ese esfuerzo fiscal que hace el Estado se va a volcar directamente a consumo, a mayor recaudación de impuestos. O compra de dólares. El ministro lo mencionó en un contexto de que se hablaba de... Esta medida, en definitiva, lo que busca es, nosotros cómo vamos a financiar esto, con lo que ya estamos recaudando impuesto país, que el mes pasado se recaudó 109.000 millones de pesos. El impuesto país, en definitiva, ¿qué hace? Lo que está gravando es el empleo extranjero. En definitiva, los bienes que importás, los servicios que importás, estás gravando el empleo de China, con condiciones muy precarias, que por eso lo hacen tan competitivo, estás gravando el empleo de Brasil, con subsidios que tiene la industria, con lo cual, con ese impuesto que gravás, el empleo extranjero lo estás usando para de alguna manera sacarle la pata de la cabeza al trabajador. El impuesto país básicamente es el que se paga en la compra de divisas o gastos con divisas. En la compra de divisas, que se perfecciona con la importación, porque en definitiva la compra de divisas para o gastos con tarjeta con divisas pagás el impuesto país. Pero, o, por ejemplo, un pasaje. Exacto. Pero el contexto es importante porque vos tal vez tenés más memoria con esto. Esto viene del año 99 con la famosa tablita Machinea. No sé si recordarán, en el 99 Machinea, para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario, hizo todo lo contrario de lo que hicimos ahora. Lo que hizo fue ponerle la pata en la cabeza a los trabajadores y empezar a solidificar el concepto de que el salario es una ganancia. Y empezó a cobrar el impuesto a las ganancias de todos los trabajadores. Pasaste de 100.000 trabajadores que pagaban impuestos a las ganancias y llegaste a casi 500.000 en el 2008, cuando se elimina la tablita de Machinea en la Cámara de Diputados y Senadores. En el fin del 2015 estaban pagando el impuesto 1 millón y el gobierno anterior, y no quiero sacarlo del contexto político, pero quiero dar fechas para ponerle nombre y apellido a las cosas. En el gobierno anterior, cuando se había prometido eliminar el impuesto, a fin del 2019 2,5 millones de trabajadores pagaban el impuesto. O sea, pasaste de 1.100.000 a 2,5 millones. Massa, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, impulsó un proyecto subiendo el piso a 150.000, lo volvió a hacer ahora. Dejamos las facultades delegadas en el artículo 67 del presupuesto, por eso podemos tomar esta medida ahora por decreto. No es un decreto de necesidad de urgencia porque el DNU no habilita materia tributaria ni penal ni electoral, por eso lo podemos hacer con facultades delegadas. Y la idea esta es, déjame darle un contenido un poco más técnico. Estamos eliminando la cuarta categoría con el proyecto de ley para trabajadores y jubilados. ¿Cómo lo hacemos? Con un esquema muy sencillo, que es establecer un régimen simplificado cedular. Yo muchas veces los escucho, ustedes traen a veces un colega, un contador que habla de, no recuerdo el apellido, le pido disculpas, pero... De Luca. Exacto. Siempre plantea el tema de la simplificación tributaria y coincido, la verdad. Nosotros algo que tenemos que apuntar es a simplificar tributariamente el sistema, que no tanto por los impuestos nacionales, sino que el gran problema son los impuestos provinciales y municipales. ¿Va a haber un puente para quienes ganen 1.771.000? Exacto. Déjame terminar esto. La ley que la enviamos al Congreso, donde vamos a plantear, es una ley aparte que además estamos planteando para que lo empiecen a discutir ya a partir de mañana, no esperar la ley de presupuesto. Que va a plantear esto, va a tomar este régimen simplificado cedular, donde vas a tener esta renta y vas a tener una única deducción para simplificarle la vida al trabajador de 15 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy es 1.770.000, que se va a actualizar semestralmente, que es un gran reclamo de todas las patronales históricos. Pero además, con las facultades delegadas que tenemos en el marco del 67 del presupuesto, estamos sacando un decreto donde se va a subir el piso a partir del 1 de octubre, porque ya septiembre está devengado, para el mismo monto, 15 salarios mínimos vitales y móviles, a partir de octubre. Perfecto. Guillermo, ¿representa un gasto fiscal de algo así como 1.000 millones de pesos? 1 billón de pesos, 1 billón. 1 millón de... 1.000 millones. Es 1 millón de millones, si lo ves desde el punto de vista de Norteamérica, que se lo trama es 1.000 millones, exacto. Claro, bueno, 1.000 millones de pesos. 1 billón de pesos, sí. Digo, ¿por qué representando una cifra
la verdad no tan relevante, pues yo incluso pensaba que era mayor. Ponerlo en términos relativos, 0,6 del PIB. Claro. Digo, ¿por qué no se pudo llevar a cabo antes? Bueno, déjenme decir lo siguiente. Massa, incluso cuando no formaba parte del gobierno en el 2015, en el 2013, viene con esta propuesta y la viene defendiendo siempre. Se dio el contexto político, se analizó la situación y la verdad se tomó la decisión. A ver, las políticas de Estado, cuando uno toma las decisiones, las hace y tiene que tener coraje para llevarla adelante. Lo planteó, lo discutió, lo consensuamos con todos los sectores, porque acá tomamos proyectos que había presentado, por ejemplo, el diputado Palazzo en la Cámara de Diputados, tomamos otra serie de proyectos y fuimos un esquema superador en consenso con todos los trabajadores. ¿Qué va a pasar con los monotributistas y los autónomos? Bueno, que son los grandes olvidados, sobre todo los autónomos, sí, siempre. Me gustaría decirles lo siguiente. Si vos tomás la relación impuesto que pagás sobre ingresos, el trabajador en relación de dependencia, lo que pagaba de impuestos sobre lo que ganaba, va del 27 al 29%. Depende de la escala, promedio, ¿no? Sí. Hay algunos 34. Las empresas en Argentina, que es un monto casi ridículo, diría, y esto me hago responsable yo, porque es tarea mía, no miro al costado, también, y lo estamos trabajando con Castañeto de manera muy fuerte de hace un año para atrás, pagan solo el 2,44%, menos que la tasa de ingreso bruto, que es el 3%, y además ganancia se coparticipa. Ahora, los autónomos en promedio pagan solo el 15% sobre el ingreso. ¿Por qué? Porque tienen una serie de deducciones que no tiene el trabajador en relación de dependencia. También tiene una serie de desventajas frente a una persona en relación de dependencia en cuanto a jubilación, vacaciones, por supuesto, todo. Por supuesto. Ahora bien, si bien paga mucho menos de tasa efectiva, sí es verdad que estamos analizando una serie de medidas. Por ejemplo, analizar la cuestión vinculada a las retenciones que le practican cuando le pagan, analizar cuestiones vinculadas a un régimen puente, porque se hace muy largo el paso de monotributo a responsable inscripto, o se genera una inequidad entre la diferencia entre monotributista y empleado en relación de dependencia. Son medidas que estamos trabajando y en la semana las vamos a anunciar. Cuando hablas de los trabajadores, sacarle el pie encima, sabemos que la mayoría de puestos de trabajo que se generan en Argentina son mucho más de monotributistas que de relación de independencia. ¿No deberían también las categorías del monotributo actualizarse más rápidamente? Mira, eso es relativo y te vuelvo a decir algo y por eso nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros no le faltamos respeto a la gente y sabemos de las cuestiones que tenemos que corregir. Una es también buscar un esquema de sinceramiento para todos los monotributistas que tienen muchos ingresos en negro. Vos cuando haces un paneo de los monotributistas, sí, tenés muchos chicos que programan para el exterior y cobran en negro. ¿Qué hicimos? Hicimos un proyecto de Monotech, porque ¿qué problema tiene ese joven? Tiene el ingreso, pero no tienen cómo gastarlo, porque lo tiene en negro. Después no puede justificarlo. No puede justificarlo, exacto. Bueno, tenemos un proyecto que es Monotech, que el Senado lo va a aprobar en breve, donde ahí va a poder blanquear todos esos ingresos sin liquidar el tipo de cambio oficial, sino liquidarlo al dólar MEP. Tenés un montón de monotributistas que tienen directamente ingresos en negro y no declaran nada. La semana pasada hicimos un operativo en el marco de un proceso que lleva adelante Mola, donde desbaratamos una banda de 16 supermercados chinos, que eran todos monotributistas, y contrabandeaban por día 500 millones de pesos en dólares a Paraguay para comprar criptomonedas. O sea, tenemos que hacer un trabajo. Nosotros el trabajo que está llevando adelante, o que tiene pensado llevar adelante Massa, y lo estamos haciendo a partir de ahora, es ampliar la base imponible para reducirle el costo fiscal de lo que efectivamente paga el que está en blanco. Ese es un trabajo que requiere dos cuestiones. Por un lado, simplificar el sistema tributario, que es lo que estamos trabajando, y por otro lado, seguir perfeccionando las herramientas de trabajo. Te preguntaba Lara, y quedó sin responder, de 1.770.000, si vos cobras 1.771.000. Es una muy buena pregunta. No va a ser un mínimo exento lo que está en la ley, es un mínimo no imponible. ¿Sí? Un mínimo no imponible, con lo cual el que va a pagar por el excedente, con lo cual se va a beneficiar el gran universo que deja de pagar, que va a ser más o menos 800.000 trabajadores, pero los 88.000 que paguen van a pagar con un sistema más equitativo, con un mínimo no imponible. Progresivo, solo sobre lo que sobre el excedente. Es el excedente. Sobre el excedente, por eso tiene el costo fiscal que tiene. O sea que vos vas a ir pagando en función de 1.771.000 para arriba. Sobre el excedente. Eso es el esquema que tenemos planteado con la ley para el año que viene, y tenemos para este puente, con las facultades delegadas que tenemos, también una escalera progresiva. Guillermo, ¿cómo es el tema del pago de ganancias en el exterior? Países de la región, digo, los modelos más cercanos que tenemos. ¿Cuánto se paga en comparación, digo, a partir de esta decisión que toman ustedes también? Mira,
vos lo que tenés es, primero, el impuesto a las ganancias. A ver, el impuesto a las ganancias de los trabajadores, el sistema nuestro, modelo actual, está copiado del Reino Unido. El impuesto a la renta nuestra es del año 1930, donde hay 4 categorías. ¿Por qué se separaron en 4 categorías? Porque lo que se decía es, un solo inspector de impuestos no puede saber lo que gana una persona en todos sus ingresos, por eso lo iba separando por categoría. La 4ª categoría que existe en nuestro país, que ahora el proyecto de Massa lo elimina y lo genera con otro esquema de mayores ingresos, existe en la mayoría de los países con distintas denominaciones. Y todos tienen un mínimo no imponible bastante similar en cantidad de salarios mínimos vital y móvil, que creo que yo es el monto, por la inflación que tenemos nosotros, más útil o recomendable para medirlo. Hay 2 esquemas, algunos que dicen que paguen todos con escalas progresivas, hay otro esquema como el que aplicó Prat Gay acá en el año 2015 acá, que es que paguen todos mucho, por eso terminamos pagando 2,5 millones de trabajadores, y está el esquema que plantea Massa, que es que el salario no es trabajo y que lo paguen los mayores ingresos. Pregunta concreta 2, básicamente. La primera es cómo reemplazás, porque dijiste, no, esto se reemplaza por más impuestos, mayor consumo. Exactamente en el cálculo que hacen ustedes, ¿cómo recuperás a las cuentas públicas el billón de pesos que se termina dejando de cobrar por ganancias? Y tenemos, como te dije el mes pasado, y este mes tenemos la misma proyección, casi 110.000 millones de pesos por mes de impuesto país, que está vigente y lo tenemos también por facultades delegadas para el año que viene. Y además lo que tenemos que trabajar es, de nuevo, y de esto me hago cargo, sobre cuestiones vinculadas a la evasión de las empresas vinculadas a maniobras de sobrefacturación, de subfacturación, de precio de transferencia, del valor que le atribuyen a la renta en Argentina. Tenemos que trabajar sobre eso y no podemos desconocer una realidad. Las empresas es genial, hay mucha gente que paga ganancias, mucho más que empresas. Por supuesto, muy grandes. Por supuesto. A ver, y es una falencia nuestra y nos hacemos cargo, tenemos que trabajar sobre eso. Habla Massa de un presupuesto con déficit cero. Sí. Perdóname, 1,9, ¿no? Es en teoría lo que permite el Fondo Monetario este año. Sí. ¿Cómo pasás de 1,9 a 0? ¿Cómo equilibras un presupuesto? Gastos tributarios. Lo que va a enviar el ministro Massa es un proyecto donde va a tener una separata con los gastos tributarios y que el Congreso diga qué gasto tributario quiere eliminar, que está concentrado justamente en grandes empresas que tienen beneficios fiscales. Tierra del Fuego, el quiebre de alícuotas para la medicina prepaga, reducciones vinculadas a beneficios fiscales, promociones industriales. Bueno, que el Congreso decida qué gasto tributario queremos eliminar. El mismo proyecto de Milei. No, pero esto lo planteó el año pasado, Sergio. No importa, sí. Si es pero Dios, lo mismo que planteó Milei en una nota que dijo, nosotros vamos a mandar al Congreso todos los beneficios que tienen las empresas que decía el Congreso que elimina. Pero Sergio lo hizo el año pasado. Sí. El presupuesto cuando lo envió el año pasado... Razón, y quedó afuera eso. Sí, planteó una separata y se discutió en el Congreso. Lo que pasa es que el Congreso decidió no discutirlo, pero es del año pasado. ¿Qué presupuesto imaginás o qué prevés, si tenés el dato, respecto a planes sociales? Porque ese mismo billón del que me hablas de que va a representar ganancias, también es el que hoy se les va en gasto en planes sociales, sobre todo en potenciar trabajo y en tarjeta alimentaria. Sí, es correcto. Nosotros enviamos un proyecto de ley la semana pasada donde prevemos, con el programa de Emplea Pyme, ir convirtiendo los planes en trabajo. ¿Qué hacemos? Le permitimos empalmar el plan social con empleo nuevo, pudiendo cobrar los dos. Claramente, la Argentina que viene no requiere planes sociales, requiere trabajo genuino. Para generar trabajo genuino, ¿qué tenemos que hacer? Exportar más, generar más condiciones laborales y simplificar el sistema tributario. Lo que pensamos es convertir los planes en trabajo. Emplea Pyme, se va a llamar. Si vos le eliminás todos los subsidios y beneficios a las empresas, ¿vos llegás a un déficit cero? No, tenés superávit. ¿Y cuál es el costo que puede generar en términos de... Pues las empresas te pueden decir, vos me sacás esto, va todo a precios. ¿Qué impacto podés tener en la economía, en la parte de inflación? Bueno, lo que hay que trabajar claramente es, si yo te digo que el impuesto a las ganancias que pagan efectivo, el 2,44 sobre las ventas, claramente no es representativo. Pero eso es otra historia. ¿Sí? Eso ahí estás haciendo un trabajo de justicia impositiva. Sí. Digo, pues evidentemente no están declarando lo que corresponde. Exacto. Pero digo, si vos tenés una serie de subsidios y de beneficios y se las retirás, y con eso no solo llegás a déficit cero, sino tenés superávit. Sí. ¿Cómo impacta en la economía, en los precios, que a las empresas le saques los beneficios que tienen? El impuesto a las ganancias es un impuesto directo, con lo cual básicamente lo debería absorber la empresa vía la menor distribución de utilidades o menos bonus a los CEOs. Ahí va a haber una puja distributiva, claramente. No debería haber impacto en los precios. O sería relativo.
¿Y qué crees que va a hacer el Congreso? Por el año pasado no lo aprobó el Congreso. Yo no puedo decidir eso, Antonio. Yo te digo lo que pasó el año pasado, no lo trataron. Pero ya te vuelvo a decir, Sergio lo envió el año pasado, lo envió separado, identificando rubro por rubro. Sí. Vuelvo al tema del puente, del monotributo autónomo. Sí. Estoy segura que la mayoría de los que nos están mirando les interesa mucho este tema. ¿En qué están pensando? ¿Cómo sería ese puente? Estamos pensando vos tal vez vos te acordarás del viejo régimen del responsable no inscripto Sí, que claro. existió. Bueno, Sí. había un esquema puente donde era simplificado para el que saltaba de lo que era ante un régimen simplificado al esquema del responsable inscripto. Estamos trabajando en medidas para establecer, tal vez pagando un porcentaje de los ingresos. A ver, la idea es simplificarle la vida. Hoy La para hacer la... burocracia, ¿no? Porque más allá de lo que uno paga, Mirá, se complejiza mucho Yo más. tengo la costumbre de hacer mi declaración jurada, la mía, de ganancia y bienes personales, porque me gusta y porque lo hago. Contador. Y porque soy contador, pero a veces no lo hago. Claro. Y la verdad, Es un lío. el empleado común tiene que contratar un ingeniero de la NASA para hacer la declaración jurada. Sí. A mí me No, pasa con los chicos de mi edad, que en general se reciben y empiezan a trabajar. No puedo hablar por todos, pero queremos hacer las cosas bien, queremos Sí. hacer todo en blanco y es difícil. Sí. Entonces, ya Pero- con esa mejora, De nuevo, tenés razón y me hago cargo de lo que me toca a mí y tenemos que arreglar eso. Claramente es complejo, claramente a alguien que no es especialista le cuesta hacerlo. Tenemos que buscar un esquema más simplificado, el monotributo simplificado. Esto de mayores ingresos va a ser simplificado porque 900.000 trabajadores no van a hacer más la declaración jurada y el que la haga va a tener una única deducción. No, el ser contador en el país, en Argentina ser contador es complicadísimo. Sí. No, es que no, bueno, De Luca, Fede lo dice siempre, no te da tiempo, muchas veces no te da tiempo a leer las normativas nuevas. Todo el sistema tributario a nivel mundial es complejo, Antonio. Lo que sí acá tenés la particularidad de que lo más complejo son los impuestos provinciales y municipales. Vos tenés ingresos brutos, después tenés todo el esquema tasas municipales, a la publicidad, a los servicios. Cuando todos sacan la pantalla 162 tributos, tenés 5 impuestos nacionales, Claro. programas nacionales y el resto provincial y municipal. Che, lo último, ya que Sí. nombraste el tema provincias, ganancias es coparticipable. ¿Sí? ¿Qué te plantean las provincias con esta suba del piso, con lo cual van a recaudar menos y van a coparticipar menos? ¿Sí? Es el mismo... No sé si el impuesto país es coparticipable, ¿no? No, Por eso. va ANSES, pero que en definitiva es menor costo. Ahora, cuando nosotros planteamos el anticipo extraordinario para las empresas que tuvieron un ingreso extra de 300.000 millones de pesos, que era 0,5 el PBI, las provincias también lo recibieron. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es subir la recaudación de impuestos a las ganancias vía las acciones que te dije. O sea, Claro. lo que no o tiene sea que el déficit cero en realidad le daría más le va a compensar, impuestos a las por provincias, supuesto. más dinero a las provincias. Por supuesto, por supuesto. Pero no, acá lo que nos tenemos que plantear, y los primeros que lo asumimos, porque primero es responsabilidad mía lo que me corresponde, Castañeto lo tiene muy claro, por eso está trabajando, y el ministro lo tiene claro, es insostenible que las empresas paguen impuestos a las ganancias, que la tasa efectiva sea el 2,44, es un dato público Una que le persona doy. 35. La alícuota es del 35, pero la tasa efectiva sobre ventas es del 2,44. Ahí evidentemente hay que trabajar sobre el ajuste por inflación, como lo están declarando, sobre los quebrantos. Es una tarea nuestra y lo tenemos que hacer nosotros. Guillermo